Ok. Bueno, sigo entonces. Entonces, comentaba el tema de, por ejemplo, el karma, ¿no? Nosotros hablamos del karma y rápidamente nos damos cuenta que en Occidente el karma, por lo general, está asociado a la mala suerte o al infortunio, ¿no? Y cuando la gente habla de karma, básicamente está hablando de algo negativo o algo nefasto. Y nosotros, que tenemos información de la filosofía del Bhagavad Gita, entendemos el karma desde otro lugar, tenemos otra mirada y estamos más en sintonía o en conexión con lo que realmente significa ese concepto. Entonces, de eso va el desconstruccionismo. Y con respecto al ego, pasa algo similar, porque si hablamos de ego en Occidente, por lo general vamos a descubrir que es un concepto negativo en el imaginario social. Por ejemplo, tenemos palabras como egoísmo o egocentrismo que tienen una connotación tóxica o negativa, ¿sí? Algo similar a como por ejemplo pasa con el concepto de karma. Nosotros entendemos el karma que es algo positivo, es una acción, una actividad, pero en Occidente se entiende como mala suerte. Bueno, nosotros también tenemos el mismo paradigma, o estamos posicionados desde el mismo lugar, desde la misma perspectiva con respecto al ego. Para nosotros, como Bhakti Yogis, como personas que estamos adentrándonos en la cultura de conciencia de Krishna, ego no es algo malo, pero sin embargo vemos que a nuestro alrededor en Occidente, cuando hablamos de ego, por lo general se toma con una connotación tóxica o con una connotación negativa, ¿no? Insisto, el egocentrismo, egoísmo, ¿no? ¿Qué ego que tenés? ¿Cómo se te infló el ego? Mirá el ego que tiene, ¿no? Entonces son todas nociones o conceptos, digamos, negativos del término. Eh, Voy a hacer un pequeño análisis y vamos a descubrir por qué es que se entiende de esta forma en Occidente. Y después vamos a saltar al paradigma del Bhagavad Gita y vamos a saltar a la filosofía de Oriente y vamos a ver que hay otra mirada. ¿Por qué esta idea de ego se ve tan mal o de forma tan tóxica o negativa en Occidente? En mi humilde opinión, tiene que ver un poco con el planteo o el paradigma de Sigmund Freud. ¿Sí? Estamos hablando del padre del psicoanálisis. Yo no sé si hay entre todos los que están acá escuchando algún psicólogo o alguien que sabe, que estudió, que entiende sobre el tema. Si lo hay, hable ahora o calle para siempre. ¿Tenemos algún psicólogo en la sala? Bueno, si hubiera algún psicólogo en la sala, después me quiere corregir, corríjame, yo no soy un facultativo, no soy un psicólogo, pero voy a intentar meterme un poquito en este mundo. Si algún concepto está errado o si alguna de mis nociones a partir de este momento no dan exactamente en la tecla, después cualquier psicólogo que haya del otro lado me corrige, no me voy a ofender. Pero digo que me parece a mí, en mi humilde apreciación, que el concepto de ego está negativizado en Occidente un poco con el paradigma o con la perspectiva que plantea Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Para él, la mente se divide en tres instancias, o sea que la psicología humana está subdividida en tres compartimentos, y esta idea de subdividir la mente es común tanto en Occidente como también en Oriente. Vamos a encontrar después que en el Bhagavad Gita también se subdivide la mente. Y en Occidente, Freud no fue el primero, de hecho ya en la antigüedad griega, Aristóteles también hacía una subdivisión de la mente. Pero bueno, volviendo con Freud, él dice que la mente o la psicología humana está dividida en tres instancias: el ello, el yo o el ego y el super yo. ¿Sí? Entonces tenemos tres ingredientes o tres componentes de la mente humana: el ello, el ego, que también a veces se refiere como el yo, y el super yo. Son las tres instancias o las tres divisiones que tiene la mente. El ello es el inconsciente. Acá estamos hablando de las pulsaciones, de las pulsiones, los deseos. El ello es lo que tiene que ver con lo primitivo, con lo hereditario, con lo animal, con lo innato, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ello, en el paradigma de Freud, estamos hablando del inconsciente. El yo o el ego es la mediadora o la conciliadora entre el ello y el super yo. Lo que hace el ego para Freud es buscar sacar el mejor provecho posible de ciertas situaciones y de obtener el máximo disfrute posible de la realidad. Entonces, ¿cuál es la función del ego? La función del ego, según Sigmund Freud, es buscar provecho y obtener disfrute.
y sirve como bisagra o como mediadora entre las otras dos instancias. Y la tercera instancia, o la tercera parte de la psicología humana, es el super yo, que es el consciente, y acá aparece la moral, aparecen las reglas y las regulaciones, aparecen las prohibiciones, y esto, el super yo, está vinculado a los aspectos socioculturales adquiridos por una persona. Entonces, así, abuelo de pájaro, rápidamente tenemos la idea de mente según Sigmund Freud, según el padre del psicoanálisis. La mente humana, la psicología humana se divide en tres. Tenemos el ello, el yo o el ego, y el super yo. El ello es el inconsciente, es la parte más primitiva, animal de la mente humana. El ego es la que trata de conciliar entre los dos extremos, y básicamente lo que hace el ego es buscar provecho propio, quiere sacar rédito y ventaja de las situaciones. Y luego tenemos el super yo, que es el consciente, y el consciente no es algo animal, no es algo hereditario, sino todo lo contrario, es algo adquirido, es algo que se puede adoctrinar, es algo que se puede educar, y en el super yo, o en el consciente, aparece la moral, la ética, las reglas, las regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver entonces por qué se entiende que el ego es negativo, porque si lo analizamos desde esta perspectiva, lo que hace el ego es buscar provecho, ¿sí? Lo que hace el ego, según Freud, es buscar ventajas, busca el disfrute, busca el placer, es el yo exacerbado. Acá no hay reconocimiento del otro, no hay un registro del prójimo. Por eso, como hablábamos antes, el egoísmo, ¿no? Estoy centrado en mí mismo, yo me creo el centro del universo, lo demás no existe, y si existiera alguna otra cosa aparte de mí, solo es para mi propio disfrute personal. Entonces podemos entender que del modo en que Freud presenta el ego en Occidente, el ego claramente es algo tóxico, es algo egoísta, individualista, es algo que es negativo en connotaciones generales. Según, además, esta clasificación, el ego es 100% materia, ¿sí? Esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del psicoanálisis o cuando hablamos de la psicología occidental. La mente es 100% materia. De hecho, Freud descreía de Dios o de cualquier tipo de trascendencia. Era un pensador estrictamente materialista, ateo, y aunque escribió bastante sobre religión, siempre lo hizo de una forma negativa. No sé si han tenido oportunidad de leer a Freud, pero Freud no era un creyente, no era un devoto, no era alguien que admitiera la existencia de lo divino o de la trascendencia. Para él todo era materia y transformaciones de la materia. Freud se crió en un hogar judío, pero con el tiempo llegó incluso a clasificar a Dios como una ilusión irracional basada en la necesidad de una figura paterna. Así es como Freud definía a Dios. La definición de Freud de Dios es que Dios es una ilusión creada a partir de la necesidad que tenemos todos de una figura paterna. Así es como Freud creía en Dios. Incluso Freud llegó a afirmar que la religión es un tipo de neurosis, o sea que para Freud la religión es una enfermedad mental, ¿sí? A este punto llegamos con el bueno de Freud analizando acerca de la divinidad o de la trascendencia. Entonces, con este tipo de persona, sí, claramente entendemos que el concepto occidental de ego es bastante negativo. ¿Estamos bien hasta acá, devotos? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene una consulta? ¿Alguien se quedó en el camino? ¿Hay dudas con respecto a lo que estamos hablando? ¿Estamos bien? Muy bien. Me ponen ahí los pulgares para arriba. Estamos bien entonces. Perfecto. Vamos a dar vuelta a la página. Vamos a ir hacia una perspectiva o una mirada un poco más positiva de la mente y sobre todo del ego. Cuando hablamos de ego, en el concepto de la cultura del Veda o de la cultura del Bhakti, tenemos que hacerlo en un sentido parecido a lo que hicieron los antiguos greco-romanos. Por ejemplo, la palabra ego es una palabra que muchos estudiosos definen como originalmente en sánscrito. Ustedes saben que el sánscrito es el idioma original del yoga, es el idioma en el cual se escriben y se componen y se registran toda la literatura védica. Y muchos dicen que la palabra ego viene de la palabra aham, ¿sí? Y aham en sánscrito significa soy.
Entonces, esta palabra en sánscrito, aham, para muchos estudiosos es la raíz de la palabra ego, y en latín, ego significa identidad. Entonces tenemos acá otra mirada, no negativa, sino una mirada más bien positiva del concepto. Para algunas personas, por ejemplo, para los antiguos romanos, también para la antigüedad en el subcontinente de la India, ego es positivo porque ego se refiere a quienes somos nosotros en realidad. Entonces, a diferencia del psicoanálisis o a diferencia de Freud o a diferencia por lo general de la gran mirada del imaginario social de Occidente, cuando hablamos de ego en el concepto original del término, por eso hablaba del desconstruccionismo, estamos intentando llegar a la esencia de esta sabiduría. Cuando llegamos a la raíz etimológica, descubrimos que ego significa identidad. Y desde esta mirada estamos posicionados en un paradigma positivo respecto al ego. De acuerdo con la psicología del yoga, tal como se describe en el Bhagavad Gita, encontramos que la mente también se categoriza en 3 instancias, pero de una forma distinta a la concepción occidental. Para aquellos que han estudiado y leído el Bhagavad Gita, van a descubrir que hay mucho sobre la mente en el Bhagavad Gita. En la conversación entre Dios y el hombre, entre Krishna y Arjuna, el tema de la mente es una situación recurrente en el diálogo. De hecho, uno podría decir que, por ejemplo, todo el capítulo 6 del Bhagavad Gita, Dhyana Yoga, es un gran estudio sobre la mente humana, o es un gran estudio sobre la psicología, cómo el yoga aborda la situación de la psicología humana o de la mente, pero no se circunscribe solo al capítulo número 6, en realidad la idea de mente o el debate, la discusión sobre la mente aparece a lo largo de toda la obra. En el Bhagavad Gita, al igual que hace Freud, la mente se subdivide en 3, pero las categorías que propone el Bhagavad Gita o la psicología del yoga son distintas a las que propone el psicoanálisis o Freud. Entonces acá tenemos la mente una vez más dividida en 3 compartimentos, pero distintos a lo que se piensa en Occidente. Para la psicología del yoga, para lo que es la mente o la metafísica según el Bhagavad Gita, tenemos que nuestra psicología se divide en manas, mente, buddhi, inteligencia, y ahankara o falso ego. Entonces acá tenemos otra subdivisión muy distinta a la división que se presenta en Occidente. Para la cultura del yoga tenemos manas, que es la mente, tiene que ver con los impulsos, los deseos, la mente pide, exige, fluctúa, cambia a cada instante. Es básicamente el campo de acción del yoga. Si ustedes se fijan, tanto en el Bhagavad Gita como, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, básicamente se explica que el yoga es un ejercicio de control mental. ¿Sí? Patanjali, al principio de su obra, define al yoga como un ejercicio o una disciplina, una práctica para controlar el vritti o el movimiento, la energía mental. Y algo similar se plantea también en el Bhagavad Gita. Entonces, yoga, en última instancia, es una disciplina, una práctica, una ciencia que va a trabajar fuertemente sobre manas, sobre la mente. Entonces, este es el primer compartimento de la psicología humana según el Bhagavad Gita. El segundo, que es un poco más sofisticado, un poco más elevado que la mente, es buddhi. Y buddhi se refiere a la inteligencia. Cuando hablamos de buddhi, estamos hablando de discernimiento, de razonamiento. Es lo que mantiene a la mente en jaque, ¿sí? Permite conectar con los estadios más elevados de la conciencia. Buddhi es el vínculo de la inteligencia con lo divino. Si ustedes se fijan en el Bhagavad Gita, hay un verso muy interesante de Krishna, que Krishna le dice a Arjuna que para aquellos que son devotos, para aquellos que están en el camino hacia la trascendencia, él, Dios, le otorga a los creyentes la inteligencia mediante la cual pueden volver con lo divino o pueden volver a conectar con la trascendencia. Este es el buddhi, ¿sí? Dios nos otorga una inteligencia espiritual que nos va a permitir a nosotros, en última instancia, reconectar con el Ser Supremo, reconectar
con la suprema personalidad, reconectar con nosotros mismos, con nuestro ego, con nuestra identidad. Entonces tenemos la mente por un lado, que la mente es como la caprichosa, es la impulsiva, es la que pide, la que exige. Ahora tenemos el buddhi es más racional, es más frío, es más objetivo, mide mejor las cosas. En última instancia, es un instrumento que me permite reconectar o hacer yoga con Dios. Y además, y este es el tercer compartimiento, ahankara. Tengo un falso ego o una percepción errónea de mí mismo, ¿sí? Tengo la falsa idea que yo soy este cuerpo material, de este cuerpo material perecedero, en vez de ser el alma espiritual imperecedera. Eso es ahankara. Y esta categoría es la que no aparece en la filosofía o en la psicología de Occidente y es algo casi exclusivo de Oriente. Pero esta categoría es la que me permite a mí hacer este clic o este quiebre entre qué es real y qué es irreal, qué es la verdadera identidad y cuál es la falsa identidad. Hoy estamos hablando sobre verdadero ego y falso ego, y esta categoría de ahankara, este concepto filosófico, es la clave o la bisagra que me permite a mí discernir entre un aspecto y otro. Yo tengo una identidad material. ¿Cuál es mi identidad material? Mi identidad material vibra en dos frecuencias en simultáneo. Tengo la frecuencia biológica, o sea, tengo mi cuerpo con la carne, con los huesos, con la sangre, con las secreciones, con las moléculas, con los átomos, con las células, todo el envase que yo porto en esta experiencia material y es básicamente el primer filtro o lo que va al choque con la realidad fenomenológica que me rodea, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es mi primera experiencia o mi primera instancia de realidad virtual, por así decirlo. La segunda es la metafísica o la psicología. Entonces tengo un cuerpo material, una identidad material, pero también tengo un cuerpo sutil con una identidad sutil. Yo soy el cuerpo, soy hombre, soy mujer, soy alto, soy bajo, soy flaco, soy gordo, soy blanco, soy negro, soy las características o las denominaciones materiales del cuerpo material que estoy habitando, pero también tengo una identidad de ideas, de conceptos, de ideología. Yo pienso de una forma determinada, opino de una forma determinada. En el plano de Occidente, ahí me quedé. No tengo más escapatoria. Freud, por ejemplo, no está planteando una tercera alternativa. O tengo una identidad material, física, biológica, o tengo una identidad psicológica, metafísica, sutil. Y ahí se terminó. Lo que hace el aporte del Bhagavad Gita es darme una alternativa a este binomio o a esta ecuación que no tiene ningún tipo de resolución. Lo que aporta como variable el Bhagavad Gita es el concepto de ahankara, el falso ego. Y lo que nos explica el falso ego es que aquello que yo creí que era real, el cuerpo y la mente, resulta que es mentira, es una ilusión, es una sombra, es un reflejo, es una, lo que yo suelo decir, realidad virtual. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido experiencia con videojuegos o con simuladores de realidad virtual, ¿no? Uno se sumerge en un videojuego o mismo una película, ¿no? Uno va al cine o ve una película y uno se sumerge en ese mundo y ese mundo no es real, ¿sí? No hay personas volando, no hay conflictos en el espacio exterior, no está sucediendo nada de lo que ocurre en la pantalla, pero hay una experiencia tan atrapante que esa es una realidad virtual que yo por un instante, quizás durante lo que dura la película o lo que dura el juego, yo creo como real. El mundo del sueño es otro buen ejemplo, ¿no? Han tenido experiencias, o sea, han soñado, por ejemplo, que son multimillonarios y cuando se despiertan ven que no es real, nunca, no sé si han tenido esa experiencia. En el sueño eran multimillonarios, tenían un castillo, tenían un montón de personas a su disposición, un segundo después abren los ojos y están en su cama, en su realidad. Bueno, ha habido una realidad virtual que yo estaba convencido que era la realidad, pero resulta que un segundo después despierto y era simplemente un espejismo, una ilusión. Bueno, Freud no sale del espejismo o de la ilusión porque no tiene en consideración el ahankara, el concepto de falso ego. Existe una identidad que es mentirosa, que es engañosa, que es falsa,
que es la identidad del cuerpo y de la mente, pero también existe una verdadera identidad o un verdadero ego. Y Krishna le explica a Arjuna, Dios le explica al hombre a lo largo de la conversación del Bhagavad Gita, que esa verdadera identidad es su identidad espiritual, que más allá del cuerpo, más allá de la mente, hay una realidad ontológica y es que somos seres espirituales eternos, somos chispas y porciones, partes y porciones del Dios infinito, todopoderoso, Krishna, la suprema personalidad de Dios. Esa es la verdadera identidad. Entonces, desde la perspectiva de Oriente, desde el paradigma o la mirada del Bhakti Yoga, ego no es algo malo, no es algo negativo. De hecho, el ego es algo muy positivo y tenemos que conectar con el ego en vez de desconectar con el ego. En Occidente tenemos que desconectar con el ego porque el ego representa la materia, representa el cuerpo y la mente. Pero en Oriente, o en la cultura del Bhakti Yoga, el ego es el espíritu, es el alma. Y nosotros estamos, como Bhakti Yogis, todo el tiempo queriendo conectar con nuestro aspecto espiritual. Es por eso que tenemos nuestras tecnologías espirituales, por eso tenemos nuestras prácticas espirituales, por eso tenemos nuestros ejercicios espirituales. Porque en realidad queremos conectar con el ego, porque nosotros entendemos, gracias a Krishna, gracias a Prabhupada, gracias al Guru Parampara, que tenemos una verdadera identidad. Nosotros estamos convencidos de que ontológicamente la existencia es espiritual. Y lo que hay ahora a nuestro alrededor no es más ni menos que una realidad virtual momentánea de experiencias que van a fluctuar, van a cambiar y en última instancia van a perecer. Si ustedes me permiten, me gustaría leerles algo del Bhagavad Gita, donde Prabhupada explica muy bien estos dos conceptos en uno de sus comentarios. ¿Sí? En el Bhagavad Gita, capítulo 13, textos 8 al 12, Krishna nos confirma en ese conjunto de versos qué es el conocimiento. ¿Sí? Si ustedes van al Bhagavad Gita, si ustedes van al capítulo número 13 del Bhagavad Gita y se fijan del 8 al 12, van a encontrar que Prabhupada reúne 4 versos juntos y están muy bien agrupados porque en esos 4 versos Dios le habla al hombre acerca de qué es conocimiento. Y Krishna le propone al hombre varias instancias o varias situaciones que representan conocimiento. Y una de esas instancias es la ausencia de falso ego. O sea que para Krishna, en el Bhagavad Gita, la ausencia de falso ego o dejar de tener una falsa identidad es sinónimo de conocimiento. Y Prabhupada nos hace una pequeña aclaración en su comentario a ese verso. Si ustedes me lo permiten, lo voy a leer para que quede bien claro y con eso podemos ir cerrando el día de hoy. Prabhupada dice en su comentario lo siguiente: ego falso significa aceptar que este cuerpo es uno mismo. Cuando uno entiende que no es el cuerpo, sino el alma espiritual, llega a su verdadero ego. El ego está ahí. El falso ego se censura, pero no el verdadero ego. En la literatura védica, en el Brihad Aranyaka Upanishad 1.4.10, se dice Aham Brahmasmi. Yo soy Brahman, yo soy espíritu. Este yo soy, el sentido de ser, también existe en la etapa liberada de la autorrealización. Ese sentido de yo soy es ego, pero cuando se aplica a este cuerpo falso, es ego falso. Cuando el sentido de ser se aplica a la realidad, eso es ego verdadero. Hay algunos filósofos que dicen que debemos abandonar nuestro ego, pero eso no es posible hacerlo, porque ego significa identidad. Claro que lo que sí tenemos que abandonar es la falsa identificación con el cuerpo. Es muy claro lo que propone Srila Prabhupada. Prabhupada está haciendo esta diferencia que hicimos nosotros juntos recién entre el concepto de ego en Occidente y el concepto de ego en Oriente. En el Bhagavad Gita, en la teología de conciencia de Krishna, ego no es malo, ego no es negativo, ego no es algo tóxico, no es algo que hay que censurar o abandonar, todo lo contrario, es algo con lo cual tenemos que conectar, porque ego significa identidad. Lo que tenemos que hacer como Bhakti Yogis, como buscadores de la verdad, es descubrir qué significa ego y cuál es esa identidad.
Y resulta que el Bhagavad Gita nos enseña que identidad significa presencia espiritual. Identidad significa que yo soy una chispa espiritual, parte y porción de Dios. Yo y todas las entidades vivientes. Todas las entidades vivientes son ego, son identidades espirituales, partes y porciones de Dios. Lo que propone el Bhagavad Gita en última instancia es que vamos a separar, como se dice en el refrán, la paja del trigo. Tenemos que separar las falsas concepciones de mí mismo y dejar en evidencia y trabajar las verdaderas nociones de mí mismo. Tengo que autodescubrirme, ¿sí? Prabhupada muchas veces hablaba sobre la autorrealización, el autodescubrimiento. Bueno, esa ciencia es la ciencia que tenemos que adoptar para entender cuál es nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ego, y una vez que hemos entendido que somos sirvientes eternos del Señor, todo lo que está a nuestro alrededor se puede poner al servicio del Señor Supremo. Pero si yo estoy convencido de lo contrario, si yo creo que soy el cuerpo, si yo creo que soy la mente, si yo creo que soy lo más importante en la creación y el universo, entonces cada vez que conecto con esa materia, cada vez que conecto con el falso ego, en realidad me estoy alejando del objetivo de la vida, que es conocer a Dios y aprender a amarlo. Así que bueno, ahí tenemos un poco estas nociones de falso ego, verdadero ego. Existe un verdadero ego, existe una verdadera identidad. Como sombra o como contrapartida, existe un falso ego o existe una falsa identidad. Nosotros como Bhakti Yogis estamos en el sendero de la búsqueda de la verdadera identidad. Ego solamente es malo o negativo o tóxico desde la mirada de Occidente, pero es muy positivo y hasta es espiritual desde la mirada de Oriente o del Bhagavad Gita. Así que tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos de estudiar a las escrituras, de seguir a nuestros maestros espirituales, a los devotos mayores, y hacer cada vez más introspección, búsqueda e intentar vincular, conectar con esa verdadera identidad que soy una chispa espiritual, parte y porción de Dios. Así que, Prabhus, esto ha sido más o menos la exposición del día de hoy. No sé si hay tiempo para charlar un poquito, me gustaría conocerlos, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, un comentario, bueno, bienvenido sea, aquí estoy. Muchas gracias, Prabhu. La charla ha estado muy iluminadora, muy aclaradora. Y es probable que hayan preguntas ahora. Por favor, los devotos pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano y proceder a hacer las preguntas. Haribol, Hare Hare Krishna. Krishna, madre, ¿cómo le va? Hare Krishna, Prabhu. Qué bueno verlo. Reverencias. Gracias acá. Igualmente. Tenía una pregunta. Nosotros, teniendo este conocimiento del ego verdadero, que también aparte de ser almas espirituales somos eternas sirvientes, ¿cómo hacer para aceptar este ego verdadero y no confundirnos con el ego falso de ser disfrutadores, de quererse disfrutadores? Porque muchas veces y personalmente me puedo percibir en vez de eterna sirviente como eterna disfrutadora. Entonces, ¿cómo puedo hacer para aceptar el conocimiento, como incorporar el conocimiento y tener la realización de ese conocimiento de ego verdadero, de ser eterna sirviente espiritual y no confundirme con el ego falso de ser eterna disfrutadora? No sé si se entiende. Creo que sí, creo que se entiende. En un sentido muy sutil, también somos eternos disfrutadores. El problema con el disfrute es la desconexión con Dios. Cada vez que queremos disfrutar separadamente de Dios, ahí es cuando surgen los problemas, ahí es cuando aparece el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, la frustración, la ira. Nuestra cultura espiritual no condena el disfrute, pero no recomienda el disfrute separado de Dios. Entonces, podemos disfrutar del mundo que nos rodea, podemos disfrutar de las circunstancias, podemos disfrutar de la vida, pero en yoga o en conexión con Dios. Eso es Bhakti. Entonces, nosotros, por ejemplo, como Bhakti Yogis, comemos, ¿no? Este vehículo material requiere de una alimentación, requiere de combustible. Ese combustible puede ser un placer, puede ser muy rico lo que estemos incorporando,
pero para poder disfrutarlo de acuerdo con nuestra identidad espiritual, tenemos que transformar el combustible o el alimento en espíritu. Entonces tenemos que ofrecérselo a Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos una tecnología espiritual que nos permite a nosotros disfrutar en conciencia de Krishna. Entonces, aunque estoy disfrutando, estoy en la posición de sirviente. No abandoné mi posición de sirviente y simultáneamente estoy pudiendo disfrutar. Entonces hay tecnologías espirituales que nos ayudan con eso, hay ejercicios espirituales que nos ayudan con eso, está el conocimiento mismo, ¿no? Están las escrituras, la literatura, están los devotos mayores que nos pueden dar sus experiencias, nos pueden ayudar y acompañar en el camino, corregir lo que haya que corregir, ajustar lo que haya que ajustar, ayudar y acompañar en lo que haya que ayudar y acompañar, contener cuando haya que contener. Entonces, en realidad, ahí tenemos una red, tenemos una gran red de personas, de situaciones, de literatura, de ejercicios, de tecnología, que nos va a permitir a avanzar en este camino de poder diferenciar, porque es muy sutil, yo entiendo lo que usted dice, porque el hilo entre una cosa y la otra es muy sutil, y en realidad es como, tenemos que tener más perspectiva espiritual. En la medida que seamos más versados en la ciencia espiritual, vamos a tener más herramientas para poder ver estas sutilezas. A principio de la vida espiritual, quizás, como estamos muy verdes, muy neófitos, muy inocentes, muy ingenuos, podemos apreciar cosas más burdas o cosas más fáciles de comprender. Pero en la medida que vayamos avanzando y en la medida que vayamos profundizando, vamos a poder comprender como estas pequeñas sutilezas que usted está comprendiendo ahora, ¿no? O sea, ¿cómo hago para ver esa fina línea divisoria entre una cosa y la otra? Porque parecen ser casi iguales, ¿no? Si me borras un poquito esa línea, ya no sé de qué lado ubicarme y no sé qué está bien y qué está mal, ¿no? Porque es muy fino, es muy, muy delgado. Pero bueno, la línea está y tenemos que volvernos expertos, ¿no? Daksha. En la medida que nos volvamos expertos en la vida espiritual, también vamos a ser expertos en descubrir esas sutilezas. Así que usted siga estudiando, siga asociándose con los devotos, continúe con su práctica y su ejercicio espiritual, y la práctica es el maestro, como dice el refrán. Así que un día se va a volver maestra en captar las sutilezas. Y en el mientras tanto, si tiene una duda, si tiene una consulta, si tiene cuestionamientos respecto a dónde está la línea o dónde está la división, bueno, quizás puede recurrir a su maestro espiritual o a algún devoto mayor que tenga esa perspectiva o esa experiencia de haber visto la línea antes que usted y decirle, no, mire, madre, acá está la línea, ¿no? Acá está el límite. Y eso también es una bendición. ¿Se entiende más o menos? Sí, Prabhu, muchas gracias. No está mal disfrutar, no está mal disfrutar, está mal disfrutar separadamente de Dios. Sí, pasa que a veces se toma por ahí una perspectiva, o quizá algunos de nosotros malentendemos y creemos que se está viendo mal el disfrute, ¿no? Porque Krishna es el máximo disfrutador y todo es para Krishna. Entonces a veces uno se siente un poco presionado a no disfrutar, ¿no? A empezar a reprimir ese deseo en realidad, ¿no? Porque uno se siente como egoísta porque quiere todo para uno, y hay una contradicción porque uno también quiere satisfacer a Krishna, pero también quiere satisfacerse uno mismo, ¿no? Entonces es complicado eso. Si uno quiere todo para uno y se lo va a quedar solamente para uno, eso es malo. Ahora, si uno quiere todo para uno y después se lo va a dar todo a Krishna, eso es muy bueno. ¿Vieron? No sé si alguna vez vieron la película o leyeron el libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Hay una película muy famosa de la década del 80, hay un libro, El nombre de la rosa. Y ese libro y esa película trabaja este concepto de el bien y el mal asociado con el disfrute, ¿no? Es como una especie de policial ambientado en la Edad Media y trata sobre un crimen en una abadía y hay dos sacerdotes que son los que tienen que resolver ese crimen. Y en última instancia, fuera de lo que sería como el policial, lo que se está debatiendo es esto de si disfrutar es pecaminoso, es obra del diablo, o si se puede disfrutar de forma divina o en relación con Dios.
Y es un debate muy interesante. Nosotros como Bhakti Yogis también lo tenemos que hacer. La realidad es que en la medida que yo me mantengo en una posición de servicio como instrumento divino, estoy bien ubicado, incluso si estoy disfrutando. Ahora, si yo me corro de ese eje, si yo solamente quiero que las cosas sean para mi provecho, para mi distinción, para mi satisfacción, entonces, por más que esté disfrutando de algo mínimo, entonces eso es pecaminoso. ¿Está bien? Jai Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna. Hari. Yo tengo una pregunta, ¿se puede? Sí, señor. No sé si los devotos están cobrando hoy por las preguntas, creo que no. No Por ahí. mucho, no mucho. No, bueno, no mucho. Bueno, aproveche la oferta. Ok, entonces, en primer lugar, gracias por tu clase, Prabhu, muy buena. Yo tengo una pregunta, y es que se dice que el ego falso, y hablando de la línea que tú explicabas en tu respuesta anterior, que el ego falso es el aspecto más sutil de la energía material y que es el punto de contacto entre lo que es espiritual y lo que es lo material. O sea, que es la última etapa que el alma debe trascender para situarse en lo espiritual. El ego falso es lo último que nos queda, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre eso? Esa descripción del ego falso como que es el punto último que está de hecho en contacto con esa línea divisoria entre lo que es espiritual y lo material. Sí, es cierto, Prabhu. Es tal como usted dice, es como nuestra última capa, es el último desafío que tenemos que atravesar. Mi humilde entendimiento, según las palabras del Bhagavad Gita, es que Krishna muy misericordiosamente nos otorgó una arma para poder atravesar ese último desafío o poder sortear ese último obstáculo, y es el conocimiento, es el buddhi, es la inteligencia espiritual racional. Si nosotros hablábamos, ¿no?, que la mente tiene tres aspectos. Tiene el manas, tiene la mente, que es la pulsión, el impulso, el deseo, el pedir. Tiene el buddhi, que es el razonamiento, el intelecto, el discernimiento. Y tenemos el ahankara, que es el falso ego, este problema, esta crisis de identidad que tenemos por lo general las entidades vivientes. En esa trinidad, o en ese grupo de tres, tenemos el problema, pero también tenemos la solución. Porque si yo me enfoco, por ejemplo, en darle de comer o darle más atención a la mente, voy a vibrar en esa frecuencia. Voy a vibrar en la frecuencia como si fuera un nene caprichoso, que pide y exige cosas todo el tiempo. Si alimento o le presto más atención a la ahankara, entonces caigo en esta posición de no saber quién soy yo en realidad y estar engañándome a mí mismo y por lo tanto engañando a los demás todo el tiempo. Pero si yo pongo el foco en el buddhi, si yo empiezo a alimentar, si empiezo a trabajar, si empiezo a pulir mi inteligencia espiritual, Krishna dice que es mediante esa inteligencia que pueden llegar a mí. Entonces, dentro del problema también está la solución. Lo que tendríamos que hacer, en mi humilde opinión, es como redireccionar nuestras prioridades. A veces estamos muy en el plano del manas, de la mente, a veces estamos muy en el plano del ahankara o del falso ego. Quizás, como Krishna le explica a Arjuna en el Bhagavad Gita, tenemos que empezar a estar más en el plano del buddhi, del discernimiento, del conocimiento, de la inteligencia espiritual. Y ahí vamos a tener, ¿no? Krishna habla del conocimiento, ¿no?, como el barco que nos ayuda a navegar el océano de ignorancia. Habla del conocimiento como la espada que permite cortar con el nudo de la ignorancia. Y habla del conocimiento como la antorcha que ilumina la oscuridad de la ignorancia. Entonces, esa ignorancia, que es el ahankara, puede ser combatido o puede ser resuelto con buddhi, con conocimiento espiritual. Así que ese es mi entendimiento, Prabhu. Quizás usted o algún otro devoto mayor tenga alguna otra técnica espiritual para compartir, pero en el contexto, en el microcosmos de lo que estamos hablando el día de hoy, creo que buddhi sería una buena herramienta para empezar a afilar, para empezar a perfeccionar, porque en última instancia es como usted dice, el último obstáculo es el más fino, el más sutil, el más delgado.
y más vale estar preparado porque por ahí hicimos un excelente trabajo, pero llegamos ahí a la última prueba y fallamos. Entonces, para no fallar en la última prueba, más vale ir con la herramienta indicada. Creo yo que en este caso, hablando de lo que es la psicología del yoga, la herramienta más precisa sería el buddhi, la inteligencia espiritual. ¿Y dónde quedaría el servicio devocional? Porque estamos hablando de... El servicio... ¿no? Entonces... No, por eso. Inteligencia espiritual no necesariamente es guiana, no necesariamente tiene que ver con simple acumulación de información, ¿no? Okay. Tenemos también que tener mucho cuidado, ahí hay otra fina línea, entre me siento todo el día y leo todo lo que hay a mi alcance, que está escrito en sánscrito, o leo para poner en práctica. Entonces, descubrimos en el Bhagavad Gita que la filosofía que Krishna le presenta a Arjuna es una filosofía de amplia aplicabilidad. Todo lo que Krishna le está diciendo a Arjuna no es para que Arjuna simplemente se ponga a meditar bajo un árbol, sino que para que Arjuna vaya y haga algo con toda esa información. Entonces, en vez de simplemente acumular información, que sería jnana, que sería peligroso en el ejercicio del bhakti, yo tengo que tomar esa información y hacer vijnana. Tengo que hacer una experiencia de esa información. Y cuando estoy haciendo una experiencia de esa información, puedo aplicar mi buddhi, mi inteligencia espiritual, en servicio devocional al Señor. Entonces yo puedo autodescubrirme en la búsqueda de conocer mi propia identidad. Puedo entender que, por ejemplo, tengo habilidades para la música. Entonces, inteligentemente, me ubico en un servicio que le puede ser de mayor utilidad para la congregación y mayor placer para el Señor, como por ejemplo el kirtan o el vayan. O puedo descubrir que tengo habilidades para la oratoria o para la filosofía, entonces inteligentemente me ubico en un servicio que le va a dar oportunidades a la congregación y le va a dar satisfacción al Señor. Entonces doy clases, o doy un curso, o doy una charla, o me descubro como un gran organizador, entonces soy quien está a cargo de la administración de un proyecto de conciencia de Krishna, o de un yatra, o descubro que, no sé, soy bueno distribuyendo parafernalia y me pongo al servicio de la venta de libros o la distribución de libros de Srila Prabhupada. Entonces, es muy cierto lo que usted dice, nunca tenemos que desconectar con Dios y tenemos que incluso utilizar nuestra inteligencia como un instrumento al servicio del Señor. Excelente, Prabhu, muchas gracias. Gracias a usted, Prabhu. Prabhu Hare Krishna. Haribo. Estoy viendo que Prabhu Rudra Singha levantó la mano muy temprano y también hay una pregunta en el chat. Tal vez Prabhu Rudra Singha puede habilitar usted su micrófono, por favor. Muchas gracias por la charla, ha estado muy linda, un gusto conocerlo. Igualmente, Prabhu. Gracias. La pregunta va referida a lo siguiente. Normalmente cuando uno se va capacitando en cualquier campo del conocimiento, si encuentra de que lo teórico solamente es teórico, ¿no es cierto? Y no hay practicidad, entonces eso se puede diluir en una especulación total, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuán importante es de que una persona acepte ser honesta consigo misma? O sea, poder mirarse al espejo y descubrir sus defectos, porque creo que todos los seres humanos somos campeones para las excusas. Siempre le buscamos una excusa a nuestro comportamiento, a nuestros errores, ¿no es cierto? A nuestras equivocaciones. Entonces, o echamos la culpa al resto, ¿no es cierto? Bueno, no canto mis rondas porque el devoto tanto tiene una cara muy fea y no me gusta y no quiero compartir con él, ¿no es cierto? O no voy al templo porque el prasada no me gusta, o cualquier cosa, ¿no? Siempre buscamos pretextos. ¿Qué ejercicio nos enseña Krishna para poder entender lo que Prabhupada nos decía cada vez que empezaba una clase? Decía, nosotros no somos este cuerpo, somos almas espirituales, ¿no? Y nos repetía eso porque él mismo lo dijo, porque no lo hemos entendido. Entonces, ¿cómo canalizamos esta practicidad para ser honestos con uno mismo? Porque entiendo que eso es lo más fundamental, porque si uno no es honesto consigo mismo, también va a predicar cosas que ni siquiera está practicando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el camino
para que nosotros podamos encontrar este sendero de encontrar nuestras fallas, nuestros egos falsos, nuestras equivocaciones y empezar a no buscar ya explicaciones a nuestros errores, sino más bien soluciones a lo que hacemos. Muy buena pregunta, Prabhu. Y es como usted dice, Bhaktivinoda Thakur enseña que la sinceridad, la honestidad, es el único requisito de la espiritualidad. Si nosotros queremos tener vida espiritual profunda, a lo único que tenemos que llegar a cumplir es ser honestos con nosotros mismos. Entonces, partiendo de esa premisa de Bhaktivinoda Thakur, podemos descubrir que la sinceridad, que la verdad, bueno, eso es filosofía, ¿no? Si nosotros analizamos qué es filosofía, la palabra filosofía significa amor por la verdad, ¿no? O búsqueda de la verdad. Entonces, si nosotros realmente somos filósofos, o si realmente queremos ser científicos espirituales, tenemos que ser personas comprometidas con la verdad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y, por supuesto, sinceros con los demás. En la medida que profundicemos esa búsqueda sincera de la identidad, vamos a poder avanzar hacia estados muy elevados de conciencia, porque la llave va a ser la sinceridad. Yo no voy a, como usted dice, yo no puedo dar lo que no tengo. Lo que yo no experimenté o lo que yo no entiendo, no se lo puedo compartir a otra persona, porque no lo tengo. Similarmente, si yo no hago ejercicios o experiencias de sinceridad o de honestidad conmigo mismo, entonces no puedo transmitirle eso a las otras personas, ni por palabra, ni por gestos, ni por aura, ni por, llámelo como usted quiera. No voy a ser creíble en la posición que me estoy queriendo ubicar. Y sabemos que el refrán dice, ¿no? La mentira tiene patas cortas. Entonces, el tropezón que me puedo dar en vida espiritual, si me miento a mí mismo o le miento a Dios, puede ser muy fuerte, puede ser muy grande. Entonces tenemos que hacer este ejercicio. De hecho, es uno de los, yo antes mencioné a Patanjali, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali, es un libro muy interesante porque se puede leer en referencia cruzada con el Bhagavad Gita. Los Yoga Sutras levantan mucha información del Bhagavad Gita y puede ser como una lectura complementaria al Bhagavad Gita. El comienzo de la vida de un yogi, según el sistema de la Ashtanga o de los 8 pasos para llegar al yoga o a la conexión con Dios, arranca con yama y yamas. ¿Sí? Son 2 pasos que el yogi tiene que dar al comienzo de su vida, que tiene que ver con autocontrol, con regulaciones, con aceptar y rechazar. Y uno de los componentes, entre el yama y niyama hay 10 componentes, 5 para yama, 5 para niyama. Uno de los componentes al comienzo de la búsqueda de la espiritualidad es satya, es la verdad, es la sinceridad, la honestidad. Entonces no puedo arrancar este camino, como no puedo arrancar ningún camino en la vida si no soy sincero, si no soy honesto, si no soy auténtico. A veces lo que tiene la espiritualidad es que la búsqueda de la verdad puede ser dolorosa, ¿no? Es lo que los devotos conocen como anartha nivriti, porque empiezo a revolver, ¿no? Empiezo a revolver todo la mugre del corazón, empiezo a revolver toda la mugre que hay en mi mente y descubro que no soy ese ser angelical que creí que era, no soy tan puro como creí que era, me doy cuenta que tengo un montón de defectos, tengo un montón de limitaciones, un montón de condicionamientos, pero en la medida que mantengo una sinceridad con la búsqueda, incluso esos desafíos o esos problemas o esas cosas negativas de mi carácter o de mi personalidad se pueden superar. Porque en la medida que yo sinceramente quiero resolver un problema, se van a presentar oportunidades para resolver el problema. Pero si yo quiero meter el problema bajo la alfombra, encerrarlo en un closet, tratar de ocultarlo de alguna forma, lo único que hago es el efecto como de olla a presión. Usted sabe, si la olla a presión, si no se le libera el vapor en un momento, la olla explota. Bueno, así soy yo si quiero engañar todo el tiempo, ¿no? Genero una telaraña, genero una bola de nieve de hipocresía que en un momento explota. Y cuando explota no es nada bonito, no es nada lindo. Así que más vale, si queremos ser personas que conecten con la verdadera identidad o con el verdadero ego, como usted dice, Prabhu, empecemos a trabajar la sinceridad. Seamos sinceros con nosotros mismos, entendamos cuál es nuestra posición, dónde estamos situados, y hagamos lo mejor que podemos desde el lugar que estamos, sin intentar ser envidiosos del prójimo, sin intentar engañar a nadie, presentarnos tal como somos,
y de esa forma abrir el canal de amor hacia Dios. ¿Le parece bien, Prabhu? Perfecto, Prabhu. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, Prabhu. ¿Había alguien en el chat? ¿Puede ser, Prabhu, que me habían dicho? ¿Alguien tenía una pregunta en el chat? ¿Puede ser? Acá, Sí, madre, veo una madre acá que me quiere compartir algo. ¿Puede ser, Ajá. madre? Haribol, Prabhu, muy Hare Krishna, bonitas. madre. Bueno, tuve la oportunidad de estar en el Templo de Buenos Aires, conocí Mar del Plata, tengo Qué bueno. muy bonitos recuerdos, sí. Y mi pregunta que escribí en el chat es la siguiente. Digo, si uno sigue el proceso adecuadamente, sin cometer ofensas a los devotos, así, al final esto nos va a ayudar a afinar el ego falso, ¿no es verdad? ¿Puede aclararnos un poquito más? Sí, madre. Todo el proceso, como todo proceso yógico, es un sistema para la liberación. Así que en la medida que nosotros seamos devotos, como dijimos recién, honestos, en la medida que seamos devotos comprometidos, que seamos devotos responsables, que seamos devotos que quieren servir a la misión de Srila Prabhupada y nos ajustemos a los parámetros que los grandes sabios de la antigüedad nos han propuesto como fórmula del éxito espiritual, entonces no hay ningún problema, no va a haber ninguna falla, y hay total y plena garantía de que nos vamos a poder volver una vez más en la compañía de Krishna a prestarle servicio al Señor en Goloka Vrindavan, porque está asegurado el éxito, porque la fórmula está aprobada. Si ustedes leen el Srimad Bhagavatam, mismo si leen el Bhagavad Gita, van a ver que Arjuna probó la fórmula y le funcionó, y grandes sabios, y grandes eruditos, y grandes reyes, y grandes personalidades de la antigüedad probaron la fórmula, a todos les funcionó, la fórmula no falla, el proceso es perfecto, nos ajustamos al proceso, nos volvemos personas santas, y nos podemos emancipar de los problemas materiales y volver al servicio eterno del Señor Supremo. Así que sí, madres, como usted dice, sigamos el proceso, el proceso es perfecto, simplemente tenemos que ponernos serios con el proceso, comprometidos con el proceso, responsables con el proceso, y el resultado en realidad ya está garantizado. Ahora solamente falta que nosotros hagamos el esfuerzo por ajustarnos al proceso. Es como el gimnasio, ¿no? Ya sabemos lo que hay que hacer para adelgazar y sacar músculo. Pasa que a veces soy medio holgazán y no quiero salir de mi casa o no quiero salir de mi zona de confort. Pero si hago lo que dice el nutricionista, si hago lo que dice el personal trainer, si le meto horas de gimnasio, adelgazo y saco músculos. Pero tengo que hacer ese esfuerzo. Y con la vida espiritual es lo mismo, ¿no? Dentro de la cajita de mi confort personal, quizás no haya mucho avance, pero si me someto a las pautas, a las recomendaciones de Krishna, de Prabhupada y de los acharyas previos, el éxito ya está asegurado. ¿Le parece bien, madre? Ya, gracias, Prabhu, muy buena su respuesta. Gracias, madre, por la pregunta. Hare Krishna. Hare Krishna, madre. Tenemos dos preguntas en el Facebook. Ah, ustedes están haciendo un 2 por 1 ahí. Ah, sí, pregunto. Tenemos la pregunta de madre Yugala Kishore Dasi. Dice, Okay. el ego es el alma, no son diferentes, ¿podría aclarar? El ego no es el alma, el ego es la identidad. El alma es la jiva, el atma. Pero esa es mi identidad. Lo que yo quise explicar durante la clase es que tenemos, como dije antes, una crisis de identidad. Mi crisis de identidad en este momento es que yo creo que soy un cuerpo. Yo creo que soy hombre, creo que soy mujer, creo que soy argentino, que soy norteamericano. Estoy creído, convencido de las designaciones materiales. Eso se llama falso ego.
Pero resulta que tengo un verdadero ego, y mi verdadero ego es que yo soy una partícula divina, una chispa de Dios, una parte y porción de la suprema personalidad, que soy su sirviente eterno. Entonces, mi ego es que soy un alma, o sea, mi identidad es que soy una jiva o un atman. Tiene más que ver con una mirada o una perspectiva, más que de algo en sí mismo. ¿Se entiende más o menos? Depende de dónde estoy situado. Si yo estoy situado desde la espiritualidad, con la honestidad de la que hablábamos recién, siguiendo el proceso como hablamos recién, yo tengo la mirada de Aham Brahmasmi, de que soy espíritu, de que soy un alma. Pero si estoy en el paradigma de la materia, si estoy en el paradigma de lo efímero, de lo superficial, de lo corpóreo, del absorber energía en vez de dar energía, entonces estoy en la falsa creencia, en el falso ego, en el ahankara, de que en realidad soy esta máquina biológica en vez de ser el alma espiritual. Así que ego significa identidad, mi identidad es que soy un alma. La segunda pregunta es de Pedro Vado. Dice, Hare Krishna, gracias. Una pregunta. En una situación me provoca pizza y uno piensa, Krishna quiere pizza. ¿Eso es correcto? Ustedes saben que Krishna solamente empezó a comer pizza cuando Prabhupada llegó a Occidente. Eso se llama Mishra, mezcla. Nosotros, como somos devotos neófitos, hablo por mí por lo menos, no voy a hablar de todos ustedes que son grandes almas avanzadas y autorrealizadas, pero voy a hablar por mí. Yo que soy un devoto neófito, que recién estoy dando los primeros pasos hacia la trascendencia, doy fe de que no estoy ejecutando bhakti o servicio devocional puro, sino que estoy haciéndolo en una plataforma que se llama Mishra, mezcla. Entonces estoy mezclando mi intención de agradar al Señor con mis intenciones de agradarme a mí mismo. Entonces, como yo tengo ganas de comer pizza, hago pizza, pero se la ofrezco a Krishna. Eso es muy bueno, pero no es puro. Puro sería darle a Krishna lo que Krishna quiere. Entonces, si yo quiero comer pizza, pero Krishna quiere comer una manzana, yo dejo de lado mi deseo de comer una pizza y me entrego al deseo de Krishna de comer una manzana. Eso sería servicio devocional puro, bhakti en su estado más alto. Lo que hacemos nosotros, o la mayoría, hablo por mí una vez más, es mishra, algún tipo de mezcla. Entonces tenemos nuestros deseos personales y tratamos de canalizarlos a través de nuestro servicio devocional. Eso es muy bueno igual. No es puro, no es perfecto, no es el sumum bonum, no es samadhi, pero es muy bueno, es parte del camino, y ejecutando estos pequeños pasitos de bebé hacia la trascendencia, en algún momento voy a llegar a entender qué es lo que Krishna quiere de mí. Es un proceso, ¿no? Como hablábamos recién con la madre, es todo un proceso. La mayoría de los devotos hacemos algún tipo de bhakti mishra, algún tipo de mezcla en nuestro servicio devocional. Lo importante es que siempre Dios esté en la ecuación. Entonces, quieren comer pizza, coman toda la pizza que quieran, pero que sea todo pizza prasada. ¿Está bien, madre? ¿Le parece bien? ¿Cómo vienen las pizzas allá en Bolivia, del 1 al 10? Muy buenas, pero... Si están hechas en casa y ofrecidas a Krishna, son una delicia. Perfecto, estaré por allí prontamente entonces. Venga por casa, Prabhu. Le tomo la palabra, Prabhu. Mire que usted habló sobre la honestidad, lo estoy comprometiendo. Prabhu, aunque Sabaya es experto, en su casa tiene un horno grande y cuando vino un maestro, lo bautizó como Om Pizzabaya Namaha. Al final, Bolivia es el yatra de la pizza. Al principio, cuando mencioné la pizza, todos me miraron mal y resulta que son todos expertos pizzeros.
Sí, no se lo miento, Prabhu, tiene que venir por La Paz, Bolivia. Ahí estaremos. Si Krishna quiere, alguna vez estaremos por ahí. Bueno, devotos, no sé si queda alguna cosita más. Si no, no les robo más tiempo. Han sido todos muy amables. Excelentes preguntas todos. Espero que haya quedado algo más o menos en claro de la charla de hoy. Entender que hay una falsa identidad, que es el cuerpo y la mente material, pero que hay una verdadera identidad, que es nuestro ser espiritual eterno. Y como Bhakti Yogis tenemos el ejercicio de autodescubrirnos, autoconocernos y poder hacer yoga con nuestra verdadera identidad. Y para solucionar este conflicto de identidad que tengo, que no sé si soy el cuerpo, no sé si soy la mente, no sé si soy el alma, está el conocimiento trascendental. Están los devotos mayores, están los ejercicios, está el proceso, está la tecnología espiritual, ese combo de asociación, de literatura, de ciencia, nos va a ayudar a nosotros a recobrar nuestra identidad original, nuestro verdadero ego, que somos sirvientes del Señor. ¿Sí? Esa es la conclusión del día de hoy. Han sido todos muy amables, Prabhus. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Gracias a usted, Prabhuji. Gracias, Santos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los devotos, a Madre Apsara Gopi en particular, que me hizo la invitación. Muchas gracias, Madre, por esta oportunidad. Muchas gracias a usted, Prabhu. Muy linda la clase. Hare Krishna, Haribol. Haribol. Muchas gracias, Madre, por esta oportunidad de servicio. Hare Krishna, gracias, Prabhu.